¿Cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la inferencia bayesiana finita. Según la teoría bayesiana, la probabilidad es una medida de nuestra creencia en la verosimilitud de un evento. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, esperaríamos la misma posibilidad de atrapar cara o cruz. Por lo tanto, para una moneda justa, la probabilidad de cualquier resultado es 0.5. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. En general, para un evento X, denotamos la probabilidad de ocurrencia P de X. Para dos eventos X y denotamos la probabilidad de ocurrencia conjunta como P de XY. Esto nos conduce a la definición de probabilidad condicionada de un evento X dada la ocurrencia de otro evento Y como de la siguiente expresada. La probabilidad del evento X dado que ha ocurrido el evento Y, la ocurrencia del evento Y, es igual a la probabilidad conjunta del evento XY entre la probabilidad de X. De esta manera nos llevamos a otra definición que es la simetría. La simetría la podemos expresar de esta manera. La probabilidad del evento X dado Y por la probabilidad de X igual a la probabilidad conjunta. Y esto también, como si aplicamos la simetría para la probabilidad condicionada, nos llevaría a que la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X. Esta definición de probabilidad condicionada y la probabilidad de simetría nos conducen al teorema de Bayes, que es lo que nos encausa en este tema. Sería la inferencia bayesiana finita. Pues el teorema de Bayes lo que nos dice es que dado una probabilidad condicionada, ¿sí? Tenemos que la probabilidad conjunta entre la probabilidad del evento que queremos que ha ocurrido. En términos bayesianos, decimos que la probabilidad de X es la probabilidad previa o priori, la probabilidad de Y dado X es la probabilidad verosimilitud o conocida como likelihoods, y la probabilidad de X dado que ha ocurrido el evento Y es la probabilidad posteriori. Por lo tanto, el posteriori es proporcional, ¿sí? Posteriori es proporcional a la probabilidad de verosimilitud multiplicada por el priori, es decir, expresada de la siguiente manera. Vamos a estudiar un ejemplo, que es este ejemplo de la distribución finita, ¿sí? Con distribución uniforme previa. Supongamos, dice, este es un ingrediente clave de la inferencia bayesiana, es la probabilidad previa, ¿sí? La probabilidad previa es lo que nosotros ya conocemos de antemano, que nos encausa a nuestra creencia previa en la probabilidad de un evento. En ausencia de la información específica, solemos seleccionar un previo denominado no informativo. En este apartado vamos a estudiar este ejemplo, ¿sí? Consideremos una bolsa mixta de manzanas y naranja. Supongamos que hay 6 frutas en la bolsa y están ocultas a la vista. Si no sabemos nada acerca del número real de manzana en la bolsa, entonces asumiremos que las posibilidades de tener un 0, 1, 2 o 6 manzanas en la bolsa son todas iguales. ¿Por qué vamos a asumir que todas son iguales? Porque tenemos una distribución uniforme, ¿sí? Uniforme. Por lo tanto, seleccionamos la distribución uniforme discreta como una previa no informativa. El problema que vamos a resolver es, vamos a suponer que la primera fruta que saquemos de la bolsa es una manzana. Utilizando la distribución uniforme a priori, o sea, conociendo la probabilidad de antemano, encuentra la estimación de la probabilidad posterioris. Esta que tenemos acá, posteriori, del número original de manzanas en la bolsa. Si sacamos de la siguiente fruta en la bolsa sin reemplazo,
en la fruta, ¿cuál es la probabilidad que también sea una manzana? Este ejemplo lo vamos a resolver con el paquete RStudio. Nos pasamos a R y tenemos aquí nuestro problemita, ¿sí? Lo primero que vamos a denotar son el número de fruta en la bolsa. El número de fruta en la bolsa son 6 frutas y el número de manzanas en la bolsa van a ser de 0 hasta n, de 0, o decir de 0 hasta 6, 0, 1, 2, 3, no sabemos cuántas manzanas. Con la distribución uniforme, a priori, todos los valores en X son igualmente probables. Denotamos entonces la distribución de probabilidad por un vector llamado priori. En este caso, le vamos a decir que nos cuente la longitud del vector y que lo divida, y lo vamos a dividir 1 entre el vector, entre la longitud del vector, y lo vamos a que con la función repetición, ¿sí? Ejecutamos y obtenemos nuestra probabilidad a priori. Lo tenemos así. Vamos de nuevo, dice que aquí no hemos cargado los valores X, la probabilidad a priori. Aquí tenemos la probabilidad a priori. Entonces, como va a ser una distribución uniforme y discreta, por lo tanto va a ser la misma probabilidad de sacar una manzana, una fruta, de sacar otra fruta, la segunda fruta, la tercera fruta que sea una manzana, la cuarta, va a ser la misma probabilidad. Si hay X manzanas en la bolsa, entonces la probabilidad de sacar una manzana es X entre n, que notamos como el vector Y. Entonces, el vector Y lo vamos a asignar, sería la cantidad de sacar una manzana entre el total, entre n. Y esta, a su vez, va a ser la probabilidad de sacar una manzana de la bolsa, que también sería la probabilidad verosimilitud o likelihood. Ejecutamos y nos da la probabilidad likelihood. Aquí tenemos, ¿sí?, la probabilidad. Para calcular, recordemos que nuestro objetivo es calcular la probabilidad posteriores, bayesiana. Ahora lo que hacemos es multiplicar la probabilidad a priori por la verosimilitud, por la probabilidad verosimilitud, es decir, la priori por la i. Ejecutamos. Luego que tenemos la probabilidad, lo que vamos a hacer es normalizar para obtener la probabilidad posteriori. ¿Cómo normalizamos? Sumamos todas las P, LP, que sería el producto de priori por Y, y lo dividimos hacemos la operación de división. Y obtenemos la probabilidad posteriores, que sería la probabilidad posteriores, P, la probabilidad PP. Si comparamos las columnas priori, esta columna priori con la columna posteriori, vemos que la estimación de la probabilidad de menos de 3 manzanas, esta que tenemos aquí, son cada vez más pequeñas en la probabilidad posteriori que la probabilidad priori. Entonces, la probabilidad de tener 0, 1 y 2 manzanas en posteriori son más pequeñas que la priori. Mientras que después de la estimación de tener 4 manzanas, de sacar 4 manzanas, la probabilidad comienza a aumentar. La probabilidad comienza a aumentar. ¿A qué se debe esto? Es que la primera manzana que sacamos de la bolsa, lo que sugiere es que hay más manzanas que naranjas en la bolsa original. Ok. Después de haber sacado una manzana, de la bolsa, lo que resulta es que quedan X menos una manzana en la bolsa y quedan N menos una frutas. Lo que calculamos ahora calculemos la probabilidad de sacar
una manzana de la bolsa, que es aproximadamente 0.67 o 67%, que sería la probabilidad posteriori multiplicado por la probabilidad, por el número de manzanas que quedan entre el número de frutas que quedan. Sumamos, multiplicamos y que quedan el 67% es la probabilidad de sacar una manzana. Ahora vamos a poner otro ejemplo, pero vamos a estimar la probabilidad posterior encontrada anteriormente como la probabilidad previa para una investigación adicional. En este caso vamos a considerar la probabilidad que no sea una probabilidad uniforme, ¿sí? Entonces sería para una probabilidad no uniforme previa. Uniforme. ¿Ves bien? Como hemos dicho, vamos a considerar ahora como priori la probabilidad de tener ¿qué cosa? La probabilidad priori como aquella probabilidad que encontramos como posterior en el caso anterior. En este caso la probabilidad priori nos quedaría la probabilidad posteriori, que sería como la probabilidad posteriori que hemos encontrado. Que ahora, para este ejemplo, un nuevo caso, para una distribución no uniforme, una probabilidad no uniforme, sería la priori. Ok. Como hemos sacado una n menos una manzana anteriormente, entonces la probabilidad de verosimilitud, ¿qué nos quedaría? La probabilidad sería el número de elementos de manzanas, x menos una manzanas, entre n menos una fruta que teníamos. Calculamos y nos da la probabilidad posterior. Aquí el valor negativo lo que nos sugiere es que la probabilidad sea 0. Entonces no la consideramos. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad verosimilitud o la posteriori, ¿qué hacemos? Multiplicamos la probabilidad priori por la probabilidad verosimilitud. Luego sumamos la probabilidad, el producto de la probabilidad priori por la probabilidad verosimilitud. La sumamos y ese producto lo dividimos entre la suma. Y obtenemos la probabilidad posterioris. Fíjense que ahora la distribución ya no es uniforme, porque obviamente hemos tomado la probabilidad priori como aquellas probabilidades que fueron en su momento posteriori. Después de sacar la segunda manzana de la bolsa, solo quedan ¿cuántas manzanas? X menos 2 manzanas, y quedan en la bolsa n menos 2 frutas. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una tercera manzana es de 0.75, es decir, 75%. Pues bien, este caso lo podemos repetir hasta n, que es el número de la fruta, y de esta manera calcular todas las probabilidades posteriores, que serían como la inferencia bayesiana finita en este caso. Pues bien, amigos, espero que esta pequeña introducción a lo que sería la inferencia bayesiana finita, tanto para distribuciones uniformes y no uniformes, le pueda servir para comprender algunos conceptos e ideas. Pues no nos queda más de que pedirles que se suscriban a este canal, que compartan este video y que le den like. Nos seguimos viendo, nos veremos en un próximo video prontamente.